Listo, ahora sí, adelante, sí, con mucho gusto. Claro, ¿en qué le puedo? Gracias. Buenos días, profe. Preguntarte si tienes de pronto un ejemplo práctico para poder entender la diferencia entre media y mediana, porque ayer en el Excel que nos compartías, pues resultó igual, pero no sé cuál es la aplicabilidad de la moda, la entiendo, pero la mediana no me quedó muy clara. Ah, claro que sí, sí, no hay problema. Vale, ya buscamos entonces un conjunto de datos. Claro, ahorita por nuestro experimento, ¿sí? Resultó ser el mismo, pero sí, sí, claro, no hay problema. Claro que sí, vayámonos rápidamente con nuestro resumen. ¿Dónde habíamos quedado? Ah, sí, habíamos iniciado, activemos aquí nuestra lupa. Entonces, habíamos hablado de la distribución de probabilidad acumulada. Era simplemente la acumulación de toda la función de probabilidad, ¿cierto? Que íbamos teniendo ahí. Bien, con la función de probabilidad acumulada podemos saber cuál es la probabilidad de que un evento se realice teniendo en cuenta un intervalo. Decíamos, bueno, hallábamos la probabilidad de que X fuera mayor a 3 o la probabilidad de que un evento se encontrara entre un determinado valor o en un determinado intervalo. La probabilidad de que la suma de puntos estuviera entre 4 y 6 era el ejemplo que tomábamos, ¿no? Graficamos esa distribución de probabilidad y hablamos también de los valores estadísticos eh, importantes que van a definir un conjunto de datos, ¿no? Hablamos de las medidas de tendencia central. Íbamos a tener básicamente tres medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Estas medidas pues nos van a indicar cuál es el comportamiento de los datos en cuanto a su distribución de centralidad, o sea, en cuanto a su comportamiento de tendencia. Vamos a tener siempre en probabilidad una tendencia de que los números se regulen a un valor, de que los números se regulen algo que vamos a llamar a la media o la esperanza, ¿cierto? Entonces, ese valor lo podemos obtener precisamente por la suma de valores multiplicado, cada valor X multiplicado por su probabilidad, todo esto sumado. Ese sería el valor medio o esperanza, ¿no? También se define cuando los valores de pronto no tienen un conteo, se definiría como la suma de todos los valores dividido, eso sería algo así como, colocarlo aquí, así como la suma de todos los X dividido N, dividido la cantidad N. Vamos a ver si aquí me quedó bien. Eso. La suma de todos los X sobre una cantidad N. N es el total de todos los números, ¿no? Esto cuando nuestros X no tienen repetición. También hablábamos de la mediana y la moda y vámonos entonces con un ejemplo un poco más práctico. Permítanme ver si vamos por acá. A ver si recuerdo esta serie de datos. Permítanme un segundo, por favor. Y recordamos esta serie de datos. No me acuerdo qué es lo que tiene. Vamos por acá. Valor, vigencia. Okay. Ok, listo. Bien. Tenemos aquí un conjunto de datos. Bueno, esta es la tasa representativa. Permítanme un segundo, por favor. Este segundo conjunto de datos, ¿de qué es? Ah, ok, sí. Bien, pónganle cuidado. Entonces, nosotros tenemos aquí un conjunto de datos con el que estábamos trabajando en las primeras unidades, la unidad 2 de Excel. Entonces, voy a hacer algo. Voy a tomar de este conjunto de datos que tenemos aquí, voy a tomar esta columna que está acá, esta columna que habla de la calificación de la feria. Solo voy a tomar ese conjunto de datos, ¿vale? En un segundo abrimos un nuevo Excel y voy a pegar aquí ese conjunto de datos. ¿Listo? Los datos, eso es.
Bien, tenemos aquí un conjunto de datos que habla de una calificación. Vamos a hablar de simplemente una calificación. Esta calificación son datos aleatorios tomados, bueno, de algún evento, decía ahí que una feria. Simplemente se tiene la calificación de un conjunto de personas, ¿sí? Tenemos la calificación de un conjunto de personas. ¿Cuántas calificaciones tenemos por acá? Tenemos 320 datos, 320 valores, ¿listo? Bien, algo que podemos hacer que nos permite hacer Excel es obtener el promedio con la función promedio de acá, ¿cierto? La función promedio, vamos a colocarlo por acá, vamos a hablar del promedio, vamos a hablar de la mediana y vamos a hablar de la moda, ¿listo? Entonces, aquí al lado voy a colocar esos valores. También vamos a hablar de un conteo. Para hablar del promedio, podríamos decir que el promedio sería la suma de todos los valores, ¿listo? La suma de todos los valores y dividido un conteo de todos los valores. Entonces, me voy a ir primero con la suma de todos los valores, ¿listo? Para esto voy a utilizar la función suma y voy a tomar todos estos datos que están acá, ¿cierto? Hasta el final. Tomamos la suma de todos esos datos y resulta que nuestra suma nos da 1880. Vamos a tomar también un conteo, ¿sí? Para esto, entonces, nos vamos con la función, vámonos con contar. Vamos a ver, vamos con la función contar y vamos a contar también todas estas celdas, ¿listo? Entonces, la función suma nos arroja 1880, conteo 320, ¿vale? Por aquí, hagamos la división, la relación entre la suma y el conteo. Hagamos una relación entre la suma y el conteo, nos dice 5.8. 5.8 sería nuestro valor promedio. Vamos a ver qué pasa si utilizamos la fórmula de promedio. Vámonos con el promedio, ¿cierto? Nos vamos con el promedio y entonces vamos a tomar todos estos datos, vamos por acá, todos estos datos, ¿cierto? Ahí están todos los 321 datos. Para esto tomamos la fórmula de promedio y nos da 5.875, o sea, es el valor que estábamos esperando, ¿cierto? Vámonos con la mediana. Para la mediana, entonces vamos a tomar todo este conjunto de datos nuevamente, le vamos a dar Enter y vamos a ver qué valor nos da de mediana. Nos dice que el valor de mediana es 6 y que la moda, vámonos con la moda, vamos a ver. Y con la moda nos dice que la moda es 3, ¿listo? Pero si ustedes recuerdan, todo este conjunto de datos, todo el conjunto de datos está desordenado. Voy a tomar todo este conjunto de datos, ¿cierto? Control C y voy a hacer algo. Voy a pegar todos estos datos, los voy a pegar por acá. Vamos a pegar aquí todos esos datos y algo que voy a hacer en esos datos es ordenarlos, ¿listo? Vamos a realizar un ordenamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí 3, vamos a ver qué otra calificación tenemos, 4, 5. Varias personas calificaron con 3, varias personas calificaron con 4, con 5, con 6, con 7, ¿cierto? Ahora la idea es contar cuántas veces calificaron con 3, cuántas veces calificaron con 4, y ese sería el número de repeticiones, al cual más adelante lo vamos a llamar frecuencia, ¿listo? O sea, sería tener cuál es la frecuencia del 3, cuál es la frecuencia del 4. Si nosotros tuviéramos estos valores como parte de nuestro experimento, estaríamos hablando de que en futuras ocasiones podríamos llegar a esperar algunos ciertos valores de acuerdo a la probabilidad que se espera tener con estos valores. ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí todo este experimento y contabilizamos con base en este experimento cuál puede ser la probabilidad de que la calificación sea 3 o la probabilidad de que la calificación sea 9, entonces pues podríamos hacer algo que es contar el número de repeticiones y hallar la frecuencia o hallar la probabilidad, ¿no? Entonces, vámonos con eso. Mire, voy a hacer algo acá. Vamos a quitar los repetidos. Vamos a irnos por aquí. Datos y... ver dónde está. Es esto por acá. Quitar duplicados. Listo. Entonces, aquí en esta tabla ya hemos quitado los repetidos, ¿cierto? Vámonos con el número de repeticiones. Podemos llamarlo también frecuencia, ¿no? Número de repeticiones o frecuencia. Vamos a colocarlo así, o frecuencia. Entonces, ahora vamos a contar cuántos 3 hay. Y para esto utilicemos la función contar si entre las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Bien, vámonos con contar si. Vamos a contar en nuestros números, vamos a contar todo esto. Contemos cuando el criterio es este que está aquí al lado. A ver. Contar sí, este que está aquí, y vamos a ver. Bueno, fijemos todas las celdas, voy a fijarlas. Estas serían las de acá, 4, y esta dejémosla libre. Bien, ahora sí, vamos a hacer el conteo.
Aquí ya está el número de repeticiones de cada una de las notas. 58 personas 3, 30 personas 4, 49 personas 5 y así sucesivamente. La idea es que si yo sumo todas estas frecuencias, el resultado de sumar todo esto me tiene que dar el conteo total, es decir, me tiene que dar 320. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a realizar aquí la suma. Cuando hacemos la selección, en la parte de abajo vemos que dice suma 320. Entonces, parece que sí. El promedio que nos está dando aquí es de lo que seleccionamos, o sea, no es precisamente el que buscamos, ¿no? Pero entonces vamos a sumar todas estas repeticiones. Aquí ya tenemos el total, ¿no? Ya tenemos el total de todas las repeticiones que tenemos acá. Si nosotros quisiéramos hacer un conteo de la probabilidad de un f de x, vamos a hablar de la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad sería el número de repeticiones dividido el total. Para cada variable aleatoria x, para cada x, deberíamos tomar entonces el número de repeticiones y lo divido por el total, es decir, por 320. Lo divido por 320, esta última celda la dejo fija. Y vamos a mirar cuál puede ser la probabilidad de cada uno de esos valores, ¿cierto? La otra fórmula de probabilidad me dice que yo puedo tomar, vamos a devolvernos por acá, ¿dónde está? Por acá. La otra fórmula de probabilidad me dice que yo puedo tomar cada uno de los x, multiplicarlos por su frecuencia y sumar todos esos resultados, y eso me debería dar también el valor esperado, la esperanza o la media, ¿cierto? Entonces vamos a ver si esto ocurre. Vamos a tomar por acá, vamos a hacer, hagámoslo con la fórmula de suma producto, ¿no? El hacer suma producto con estas dos matrices, suma producto, bueno, hagámoslo producto, producto. Bueno, multiplicamos vámonos con x. Este es nuestro x, bueno, aquí debo aclarar, si me permiten, que esta es nuestra variable aleatoria x, ¿no? Este es nuestro x, la calificación. Vamos a esto. Este es nuestro x, ¿no? La calificación. Entonces ahora lo que voy a colocar aquí es el x por nuestro f de x. Vamos a multiplicar x por nuestro f de x, tomamos x, lo multiplico por f de x y realizamos esto para cada uno de los valores y al final sumamos. Vamos a dejar que nos sume, colocamos la fórmula de suma y el resultado es 5.875. Corresponde al valor esperado acá en el promedio, corresponde al valor esperado acá en el promedio sin haber ordenado todos estos datos, ¿cierto? Porque esto nos lo permite Excel. Excel de una vez nos da el resultado. Excel también nos dice que la mediana es 6. Excel nos dice que la mediana es 6, de acuerdo al número de repeticiones, de ordenamientos que se tengan. Entonces se empieza a tomar un conjunto de valores. Por aquí empezamos a tomar el conjunto de calificaciones primero y último, luego los dos primeros, los dos últimos, tres primeros y tres últimos, y el valor central que vamos a encontrar es el 6, este que está libre. Diríamos entonces que nuestra mediana precisamente corresponde a ese valor central o a ese valor de medida central, ¿cierto? Esa sería la mediana. Bueno, aquí tenemos el promedio, que es este, ¿cierto? Tenemos el promedio, que es este que está acá. Bien. Otro valor es la moda. El Excel nos dice que la moda de todo este conjunto de datos, la moda es el valor que más se repite. Vamos a ver nosotros teniendo esta tabla que toma nuestra variable aleatoria y ha contado ya esa variable aleatoria, ha contado el número de repeticiones. Dice que 3 se ha repetido 58 veces, 4 30 veces, 5 49 veces. De todas estas repeticiones, ¿cuál es la mayor? ¿Cuál es la calificación que se ha repetido más veces? Entonces, la repetición con mayor frecuencia es la variable aleatoria 3, que es lo que nos dice precisamente la moda, ¿no? Es el valor que más se repite. Ese 3 es el valor que más se repite. Entonces, tenemos nuestros mismos datos, los mismos datos en tablas diferentes. Una tabla, bueno, podríamos decir que son los datos en bruto, los datos tal cual como los obtuvimos, y otra tabla sería una tabla donde podemos ver el comportamiento de los datos. Primero que todo están ordenados y segundo en cuanto a su distribución de frecuencia o a su número de repeticiones, ¿cierto? Esto pues para poder intuir una probabilidad para cada uno de esos datos. ¿Listo? Hallamos su valor promedio, su valor esperado con todos estos datos. También podemos hacer una función, una gráfica de función de probabilidad. Es decir, ¿qué tal si yo llego y tomo estos datos? Voy a tomar por ahora estos datos, ¿sí? Y voy a hacer aquí, voy a obtener una gráfica. Vámonos con insertar gráficos. Voy a tomar esta dispersión que está acá. Vamos a graficar esta dispersión. Entonces, esta gráfica de dispersión que tenemos acá me está contabilizando de acuerdo al x, que es la variable que está en la recta horizontal. De acuerdo a un valor en x, vamos a tener un número de repeticiones. La mayor de esas repeticiones ocurre con la variable 3, con un x igual a 3. Voy a correr ese conteo ahora para la probabilidad, para la función de probabilidad.
la gráfica es exactamente la misma, no cambia la gráfica, lo que cambia ahora es el rango de valores en el eje vertical, que corresponde precisamente a la probabilidad, pero la gráfica en este caso no va a cambiar. Siempre vamos a tener valores que nos van a indicar, bueno, las gráficas van a ser primero que todo importantes en el análisis para decirnos cuáles pueden llegar a ser los valores más significativos en nuestro comportamiento. ¿Listo? Siempre vamos a tener este tipo de funciones. Permítanme, ahorita pasamos allá. Entonces, con esta gráfica, podríamos decir que tenemos la distribución de puntos de la probabilidad de X, ¿cierto? El valor X igual a 3 me entrega un valor de frecuencia que tal vez se sale del valor esperado, se sale de lo normal, pero esto también nos dice algo del comportamiento de los datos. Esto es un valor importante, nos dice que nuestra distribución de puntos va a estar dada de esta manera. No hay una distribución de probabilidad o no se parece a una forma de alguna distribución de probabilidad conocida. Simplemente podríamos decir que es un comportamiento de los datos. Tal vez si x igual a 3 fuera menor, tal vez podría llegar a parecerse a alguna distribución de probabilidad. Pero ahora la idea es que si nosotros nos damos cuenta, gráficamente, el valor promedio, ¿se acuerdan que el promedio es 5.875? El promedio es diferente a la mediana era 6, pero son muy cercanos, están muy cercanos, pero totalmente diferentes a la moda. La moda está muy alejada de esa gráfica. Aquí es donde podemos ver cuál puede llegar a ser la forma de nuestra gráfica. Y entonces aquí hablamos de las medidas de forma o los estadísticos de forma, o también de los estadísticos de asimetría. Podríamos decir que la media se inclina un poco más hacia la derecha, mientras que la moda se inclina un poco más hacia la izquierda. ¿Sí? Esto nos habla de la forma de nuestra distribución de probabilidad. Bueno, vamos por acá a ver qué más nos encontramos con nuestro ejercicio. Resulta que otros de los valores esperados son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a decir, bueno, qué tanto se extienden nuestros datos, qué tanto se expanden nuestros datos. Entonces, para las medidas de dispersión también podemos utilizar Excel. Tenemos la posibilidad también de utilizar Excel. Entonces, vamos a hablar de la varianza y vamos a hablar de la desviación estándar. Desviación típica o desviación estándar. ¿Listo? Resulta que con la varianza podemos utilizar la función var.p. Vamos a utilizar esta función var.p y seleccionamos todo nuestro conjunto de puntos para ver la varianza. Y con la desviación podemos usar la función desbest.p. Desbest.p. Y seleccionamos todos estos puntos, toda esta nube de puntos y le damos enter. Bien. ¿Qué pasa con la varianza y la desviación estándar? Pues la desviación estándar resulta ser la raíz cuadrada de la varianza. Si yo aquí tomo la raíz de la varianza, ven que aquí estoy tomando la raíz de la varianza, debería tener estos dos datos iguales. Efectivamente, la desviación estándar con una fórmula o con la otra es exactamente la misma, ¿cierto? Bien, decíamos en nuestro documento que podemos obtener la varianza con esta fórmula que tenemos acá. Una diferencia de cada uno de los x con el promedio, elevamos ese valor al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia o por su probabilidad, mejor, por su función de probabilidad, y todos estos valores los sumamos, ¿listo? ¿Eso a qué correspondería en nuestro conjunto de datos ya ordenado? Vámonos por acá. ¿No? Me voy aquí al conjunto de datos ordenado y lo primero que voy a hacer es tomar cada uno de los x, restarlos con la media y elevar ese valor al cuadrado, ¿listo? Entonces, voy a tomar aquí, este va a ser x menos la media, y voy a elevar ese valor al cuadrado, ¿vale? Entonces, tomamos aquí los x, este es el x, bueno, abrimos paréntesis, tomamos aquí el x, lo resto con la media o con el promedio lo tenemos aquí en esta celda, la voy a dejar fija, la celda M9 la voy a dejar fija con F4, cierro el paréntesis y voy a elevar este valor al cuadrado. Elevo este valor al cuadrado y hago el recorrido para cada uno de esos valores de x, ¿listo? Hasta este punto ya tenemos x menos la media al cuadrado. Vamos a multiplicarla por la función de probabilidad y todos esos valores los sumamos. Entonces, vamos a multiplicar esto. Permítanme, corremos la gráfica un poco más hacia acá. Vamos a multiplicar estos valores por la función de probabilidad, por este que está acá, ¿cierto? Vamos a multiplicar este valor por f y vamos a sumarlos. Entonces, aquí tenemos, y voy a tomar esto multiplicado f de x, ¿cierto? Entonces tomo este valor, la media, multiplicado por f de x. Voy a arrastrar todos estos valores y estos los voy a sumar. Cuando los sumo, obtengo la varianza. Entonces, varianza. Entonces decimos que esta es la varianza 3.8468. Vamos a ver si se parece un poquito a la varianza que ya habíamos obtenido
en el otro conjunto de datos, ¿no? Miren que aquí la varianza, a ver si me muevo un poquito, me muevo mucho. La varianza obtenida aquí es 3.8468. La varianza obtenida aquí es 3.8468. O sea, es la misma. Por cualquiera de las dos fórmulas podemos obtener la misma varianza. Para la desviación, pues simplemente basta con tomar esta varianza y sacarle raíz cuadrada para obtener la desviación. Entonces aquí me voy con la desviación. Y entonces llego y le digo raíz de esto que está acá y me da 1.9613. Entonces aquí la desviación 1.9613 efectivamente es la misma desviación, ¿vale? Estos valores, estas medidas de dispersión nos van a contar cuánto se expanden nuestros datos, qué tanto se expanden nuestros datos. Las medidas de posición, vamos a abrir aquí un ratico nuestro, por acá, fundamentos de estadística, por aquí. Vámonos con nuestro texto guía, por acá. Vamos con este. Vámonos con nuestro texto guía. Entonces, en nuestro texto guía nos habla de las medidas de tendencia central y de las medidas de posición por acá. Nos habla de las medidas de posición, indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Entonces, para esto podemos usar el percentil y los cuartiles, el percentil o los cuartiles, ¿no? Son como las medidas de posición más comunes. ¿Cómo podemos hallar entonces de aquí el percentil? La idea es que con los percentiles podamos extraer el valor de variable aleatoria que puede llegar a contener hasta un 40% de los datos o hasta un 60% de los datos o, bueno, el percentil que nosotros deseemos hallar. ¿Listo? Para esto, bueno, vámonos por acá, voy por aquí, conjunto de datos, este que está acá. Entonces, me puedo ir aquí a mi conjunto de datos y supongamos que quiero hallar el percentil 50. Vámonos con percentil 50. ¿Listo? Vamos a hallar el percentil 50. Entonces, para esto usamos la fórmula de percentil. Nos vamos por aquí. La fórmula de percentil, la matriz a la que le vamos a hallar todos esos datos es este conjunto de datos, ¿cierto? Todos estos datos. Esos van a ser nuestros valores de percentil. Y vamos a colocar aquí en el número K el siguiente dato o el siguiente argumento de la función percentil va a ser 50. Mentiras, aquí creo que es 0.5. 0.5, ¿cierto? Para el percentil 50 cerramos aquí paréntesis, le damos enter y... Okay. Bueno, entonces sí, aquí es 50, percentil 50, vamos a darle enter, 0.5, vamos a ver. Aquí no usa 0.5, aquí usa 0,5. Él usa aquí 0,5. Entonces, para nuestro percentil 50 tomamos 0,5, nos dice que el percentil 50 es 6, ¿cierto? Es decir, cuando nuestra variable aleatoria tenga un valor de 6. Ese sería nuestro percentil 50. Cuando nos vamos aquí a nuestro cuadro y miramos las funciones de probabilidad, algo que nos puede llamar la atención es la probabilidad acumulada. ¿Listo? Voy a colocarla a este otro lado. Aquí voy a colocar la función de probabilidad acumulada, f de x. Para esto, pues, empiezo con la primera probabilidad, el primer f de x, ¿cierto? Que se corresponde al valor cuando x es igual a 3. Y los siguientes valores de probabilidad van a ser acumulados. El anterior más la probabilidad actual, ¿cierto? Esta función de probabilidad que voy a colocar aquí corresponde a la probabilidad acumulada. Entonces, vamos a hacer ese recorrido de probabilidad acumulada. Vamos a hacer todo este recorrido de probabilidad acumulada. Al final, la probabilidad acumulada nos da 1, que corresponde al 100%, ¿vale? Tal vez yo podría pensar en pasar estos valores, cambiarlos de formato y decir que queremos verlos en formato porcentual o en estilo porcentual, ¿listo? Si yo digito ahí el formato porcentual, pues entonces se va a ver ese f de x, esa función de probabilidad acumulada, se va a ver en porcentaje. Voy a ver el 18%, 28%, 43%, y miren que aquí entre el 43% y el 60% estoy pasando de la variable aleatoria x igual a 5 a la variable aleatoria x igual a 6. Es decir que entre el 43% que tiene 5 de aquí hacia atrás, tenemos un 43%, y el 60% que lo tiene 6 de aquí para abajo, el 60%, podríamos decir que se encuentra, entre estos dos valores se encuentra el 50%, que efectivamente si 60% corresponde de aquí para atrás y 43% corresponde de aquí para atrás, el 50% va a estar o va a corresponder a la variable aleatoria x igual a 6, ¿cierto? El 50% o el percentil 50. ¿Qué tal si nosotros preguntamos por el percentil 60? Y luego preguntamos por el percentil 75. Aquí ya sabemos a cuál corresponde, ¿no? Voy a cambiar nuevamente, esta gráfica está en por ciento, pero voy a devolverla a este estilo, en puntos decimales, ¿listo? Vamos a devolverla a ese estilo. Miren que aquí ya tenemos nuestra función de probabilidad acumulada en puntos decimales.
Decíamos que este es el valor del 60%, este corresponde al valor del 75%. Vamos a ver qué tanto hay de cierto. Vámonos con el percentil, ¿cuál era? 60. Vámonos con el percentil 60. Para eso entonces voy a utilizar la fórmula de percentil. Vámonos por acá. Tomo la matriz de datos, todo este conjunto de datos. Va. Por acá. Vamos. Todo este conjunto de datos, ¿cierto? Esa es nuestra matriz. Y acá vimos que era el percentil 60, o sea, 0,6. Acuérdense que aquí, para algunos, puede funcionarles el 0 punto, dependiendo de la versión de Excel que estén utilizando. 0.6, a mí me toca 0,6 en mi versión de Excel. 0,6 para el percentil 60. El percentil 60 nos da un valor de 6.4. Vámonos por aquí. El percentil 60 nos dice que la variable aleatoria X es 6 para el percentil 60. ¿Vale? Aquí ya tenemos un valor de X un poco más exacto. Vámonos con el percentil 75. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, 75, realmente la variable aleatoria X, 7, X igual a 7, es todo esto que está aquí. O sea, si yo hablara del percentil 76, muy seguramente el percentil 76 pues va a estar acá, o el percentil 75, perdón, va a estar acá en la variable aleatoria 7, ¿cierto? Vámonos con el percentil 75 y luego pasamos al percentil 88. Adelante. Profe, es decir que siempre los datos tendrán que estar ordenados, los de mis valores o mi lista. Cuando nosotros lo vamos a hacer manualmente, sí, para hacerlo manualmente, nosotros ir mirando los datos, sí, pero resulta que Excel aquí nos da, pues nos entrega estos resultados y mire que los datos realmente no están ordenados, son los datos, vienen ya en bruto, pues vienen así, tal cual como vienen. Y es lo que puede ocurrir en muchas encuestas, ¿no? Viene la encuesta o viene el conjunto de puntos, no quiero desordenar alguna variable o tengo ordenada, todo el conjunto de puntos lo tengo ordenado con alguna variable y no lo quiero desordenar tomando las mediciones de otra variable. Entonces, en esa ocasión, pues puede ser útil estas funciones de Excel, ¿vale? Y no es necesario ordenar. No es necesario. Pero si, por ejemplo, para mi prima, el número mayor y no el menor, que sea en orden de mayor a menor, el percentil sigue tomándolo de manera lógica. O sea, de menor a mayor. No sé cómo explicarme. Si para mí la lista prima es que lo más importante sea el número mayor o los datos de mayor rango, ahí el percentil sigue aplicando en la misma fórmula. ¿Su merced se refiere a la moda o al saber de dónde hasta dónde van? Ah, ok. Sí, sí, sí. No, pues tendría que ver entonces cuál es como el análisis que quiero hacer de la información, ¿cierto? Si Sí, es sí, moda. sí, Ah, ok. sí, 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 dependiendo del valor que quiera sacar, ¿sí? Bien. Dependiendo del valor que quiera sacar. Vámonos con el percentil. Sí que respondí a su duda, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Listo. Vámonos con el percentil 75. Entonces vamos con la fórmula de percentil. Tomamos todo nuestro conjunto de puntos. Vamos acá. No haber faltado ningún punto y decimos que esto es el 0.75 y cerramos. Percentil 75 es X igual a 7, que corresponde a todos estos valores de aquí para atrás, ¿cierto? El percentil 80, pues estaría en el número 8, el percentil 88, pero si yo hablo del percentil 89, miren que aquí el percentil 88 sería nuestro 8, ¿no? O mejor, vamos a hablar del percentil 90, ¿listo? Vámonos con el percentil 90. Percentil 90. Pues para esto usamos la fórmula de percentil, tomamos todo nuestro conjunto de puntos, voy a colocar esto que está aquí, toda nuestra nube de puntos, percentil 90, 0,9, cerramos, y en el percentil 90 nos dice que el valor de X es 9. El percentil 90 está entre estos dos valores, ¿cierto? Entre el 88 y el 9. ¿Qué pasa con el 9? El 9 toma todos estos valores de aquí para allá. O sea, podríamos asegurarnos que todo el 100% de nuestra variable aleatoria X estaría tomado a partir de 9 y valores inferiores, ¿sí? Si yo necesitara buscar este valor de probabilidad cuando llegue a 90, pues muy seguramente va a estar en la variable aleatoria de X igual a 9, ¿sí? Ese sería nuestro percentil. También podemos, aquí salto. También podemos dividir todo nuestro 100%, todo este 100%, lo podemos dividir en 4. A esto lo llamaríamos los valores de cuartiles. Vamos a dividir todo el 100% en 4, los llamamos cuartiles. Pregunta. El primer cuartil, sí, adelante. ¿Esos cuartiles también tienen que tener un orden o yo puedo escoger cualquier cuarto de mi lista de valores? Sí, el que su merced quiera. El primer cuartil correspondería al primer 25%. El segundo cuartil correspondería al 50% y el tercer cuartil correspondería al 75%. La misma fórmula de Excel va ordenando los datos para saber cuál es ese porcentaje. ¿Vale? No sé si por ejemplo, mire que aquí X igual a 4, llega a tener hasta el 27.5%, X igual a 4.
llega a tener hasta el 27.5%. O sea que muy seguramente en x igual a 4 tenemos nuestro 25% o nuestro primer 25%. Para esto vamos a utilizar la fórmula de cuartil. Entonces nos vamos con el cuartil. Voy a hablar del cuartil 1, ¿listo? El cuartil 1 corresponde al primer 25%. Vamos a colocarlo acá. El cuartil 1, vamos a utilizar la fórmula de cuartil. ¿Sí? Tomamos los valores de la matriz, vamos por acá. Tomemos los valores de la matriz hasta el final, eso. Y vamos a decir que queremos el primer cuartil. Cuando nosotros vamos al valor del cuartil, aquí se nos despliega un menú de ayuda. Si yo coloco 1, estoy hablando del primer cuartil, el percentil 25. Si yo coloco 2, estoy hablando de hallar el segundo cuartil, que corresponde al percentil 50. Y el mismo Excel nos dice que ese mismo valor corresponde a la mediana. Percentil 50, cuartil 2 o mediana van a ser lo mismo. Si yo coloco 3, entonces voy con el percentil 75, que sería el tercer cuartil. Entonces voy a colocar el primer cuartil, ¿cierto? Voy a colocar 1, coloco 1 y cierro paréntesis y le doy Enter. Y ya tengo entonces, el primer cuartil me dice que x es igual a 4, que era lo que yo esperaba, ¿no? Para un x igual a 4 puedo obtener hasta el primer 25%. Vámonos con los otros cuartiles. Voy con el cuartil 2, 3 y 4. Vámonos con el cuartil 2, que corresponderá al 50%, y con el cuartil 3, que corresponderá al 75%. Entonces, para esto usamos la fórmula de cuartil, ¿cierto? Cuartil, tomamos nuevamente nuestra matriz, por acá, este conjunto de datos, voy a colocarle por ahora F4. Tomamos nuestra matriz y voy a decir que ahora me voy con el cuartil 2, el valor de la mediana, entonces voy a digitar el 2, le doy Enter, voy a copiar esta fórmula aquí abajito para tomar ahora el cuartil 3, el tercer cuartil, es decir, el percentil 75, ¿cierto? Mira, el percentil 75 nos dio 7, el cuartil 3 nos dio 7, que es el mismo percentil 75, también nos dio 7, ¿cierto? El cuartil 2, que es el 50%, nos dio el mismo percentil 50, ¿cierto? Que corresponde a ese 50%, ¿vale? Bueno, de pronto nos faltó hallar el percentil 25, pero podríamos decir que el percentil 25 corresponde a este 4. Ya sabemos que también en la fórmula de cuartil, ahí nos va indicando esos valores de posición. ¿Listo? Bien, tenemos entonces aquí nuestros valores de percentiles y cuartiles. Y otro de los valores de los que hablamos, las medidas de dispersión, estos ya los sacamos. También nos habla del rango. Bueno, aquí en nuestro texto guía nos habla del rango. El rango sería la diferencia en nuestra variable aleatoria x, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. X, nuestra variable aleatoria x, va desde 3 hasta 9, ¿cierto? El rango es simplemente la resta del máximo valor de x con el mínimo valor de x. Este es el rango. En este caso, el rango sería de 6 puntos o 6 valores de x. Va desde 3 hasta 9. El rango es igual a 6, ¿vale? Para este valor de x. Aquí tenemos un rango igual a 6. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Vamos a nuestro resumen. Y las medidas de forma. Lo último que les comentaba era acerca de las medidas de forma. Para las medidas de forma se habla del coeficiente de asimetría, que nos puede decir hacia dónde tiende una distribución. Entonces podemos decir que la distribución tiende a la izquierda, a la derecha, bueno, lo que sea. A esto lo llamamos asimetría. Y una distribución puede ser asimétrica a la derecha o puede ser asimétrica a la izquierda. ¿Vale? Dependiendo pues de la forma en la que se vaya a inclinar el gráfico de nuestra distribución de probabilidad. Por ejemplo, acá tenemos una función de probabilidad donde la moda se inclina más hacia la izquierda, ¿cierto? La moda se está inclinando más hacia la izquierda. En este caso, podríamos decir que nuestra media, aquí, permítanme un segundo, voy a Excel, aquí. Permítanme un segundo. Asimetría, media, mediana y moda. Déjenme ver. Creo que, espérenme a ver si me acuerdo, esto es media, mediana y moda. Cuando va así, es simétrico a la derecha. Déjenme ver, creo que cuando va así. Permítanme un segundo. Vayámonos con esta página que nos dice. Vamos con imágenes. Acá, bien. Voy con esta imagen. Voy con esta imagen. Entonces, la media, la mediana y la moda en algunos casos pueden ser iguales, ¿cierto? En los casos en los que la media, la mediana y la moda son iguales, decimos que tenemos una distribución simétrica. Es el comportamiento de la gráfica del medio, ¿sí? Una distribución simétrica. Pero también vamos a tener
datos más frecuentemente encontrados, que son media, mediana y moda, diferentes. Cuando la moda supera a la mediana, es más grande que la mediana, perdón, que la media. Cuando la moda es más grande que la media, entonces vea que aquí nuestros datos se inclinan un poco más, tienden más hacia la derecha, o sea, los datos que están a la izquierda se sesgan, diríamos que tiene una inclinación de datos sesgados a la izquierda. Mientras que cuando nosotros vemos que la moda es menor, es más pequeña que la media, si la moda es más pequeña que la media, entonces los datos se están inclinando más hacia la izquierda. Decimos que los datos se sesgan más a la derecha. Entonces, aquí se habla de la distribución asimétrica hacia la izquierda, la primera gráfica, la gráfica anterior me refiero, y la distribución asimétrica hacia la derecha, que es cuando la moda es menor que la media, ¿cierto? Aquí entonces, bueno, estos valores nos sirven para comparar ese tipo de distribuciones. En nuestro ejemplo, si ustedes recuerdan, la moda es 3, o sea, la moda es menor que la media, ¿no? La media es 5.8 o algo así, 5.87, esa es la media, ¿sí? Y la moda es menor, la moda es 3. Significa que estamos teniendo valores sesgados hacia la derecha. O sea, podríamos decir que nuestra distribución se acerca más a una distribución asimétrica hacia la derecha, ¿vale? Esta sería la distribución que nosotros tendríamos. Voy a copiar esto que está aquí, peguémoslo en un Paint para hacer más completo nuestro documento. Es tomar estos datos que están acá, control X, y peguémoslo en el documento que estamos armando para que se entienda un poco. Listo. Y aquí ya tenemos nuestras medidas de forma, ¿vale? Las medidas de forma que nos indican cuál va a ser la inclinación de la gráfica. Otros tipos de medida corresponden al apuntamiento. Apuntamiento o kurtosis también se le llama. Kurtosis. Entonces, vamos a ver qué pasa con el apuntamiento o kurtosis. El apuntamiento o kurtosis tenemos que evaluar, mirar el comportamiento de nuestra distribución de puntos. Es decir, qué tanto se distribuyen, si se desparraman todos los puntos o son más condensados, si son más unidos, ¿cierto? Aquí, bueno, también para cada una de estas medidas se utiliza una fórmula, pero podríamos nosotros verlo gráficamente más utilizado para distribuciones de tipo normal, distribuciones de este tipo. Entonces, permítanme un segundo, vámonos con apuntamiento o kurtosis. Por acá. Voy a tomar esta fórmula, esta gráfica que está acá. Voy a tomar esta gráfica de apuntamiento o kurtosis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos tomando como ejemplo una distribución normal. O sea, si recuerdan, la distribución simétrica tiene media, mediana y modas iguales. Esta es la distribución simétrica, la gráfica del medio, ¿cierto? Con la distribución que nosotros esperaríamos, con esa distribución simétrica, vamos a tomar o vamos a cambiar mejor la varianza. ¿Qué pasa cuando podemos empezar a jugar un poquito con la varianza? ¿Qué pasa cuando la varianza es más pequeña? O mejor dicho, la desviación estándar es más pequeña. Cuando la desviación es pequeña, pues resulta que los datos se empiezan a condensar aún más en la media, en el valor promedio. Y suele pasar que estos datos que se concentran más en el promedio, hace que el valor máximo pues, se incremente, se apunte más hacia arriba, ¿sí? Cuando la gráfica que nosotros tenemos es una distribución simétrica que tiene un apuntamiento más hacia arriba, donde los datos de la desviación estándar se concentran casi todos en la media o en el promedio, decimos que tenemos una distribución leptocúrtica, un apuntamiento hacia arriba. Pero puede que los datos sean más dispersos, que estén separados del valor promedio, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de una gráfica en verde. La gráfica que está en verde tiene una desviación más grande, es decir, los datos se esparcen más alrededor de la media. Aquí decimos que la distribución se llama platicúrtica y una distribución normal, estándar, simétrica como la que teníamos acá, esa es una distribución mesocúrtica. Pues voy a copiar esto también, voy a enviarlo a un Paint y lo pegamos en nuestro documento. Vamos a pegar esto también aquí en nuestro documento. ¿No? Bien. Esto nos habla del apuntamiento o la kurtosis. Listo, control G. Guardamos eso que está ahí. Bien. ¿Preguntas? Vamos a ver si hay preguntas por acá. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Si tienen preguntas, con mucho gusto las solucionamos. Si conozco la respuesta, las solucionamos. Por ahora parece que todo está bien. No hay preguntas. Entonces, bueno, ya podemos hablar de nuestra variable continua. ¿Qué pasa con la variable continua? Podemos obtener todos estos valores. Bueno, ponle cuidado. Estos ejemplos que vimos aquí de
las medidas de forma, el apuntamiento. Si ustedes se dan cuenta, las gráficas de distribución que aparecen aquí son continuas, no son puntos, sino que son una gráfica continua, ¿cierto? Imaginen que lo podemos cambiar por puntos. Aquí estaríamos hablando de una variable discreta, así como la que nosotros tenemos aquí, ¿no? Una gráfica con los puntos, una variable discreta. Podemos imaginarnos, utilizar la imaginación para unir esos puntos, ¿cierto? Si unimos los puntos, entonces ya tendríamos una gráfica de distribución de probabilidad para una variable continua, ¿sí? Sin embargo, las reglas con la variable continua y la variable discreta varían en un punto. Vamos a colocarlo por aquí. Y variable. ¿Qué pasa con la variable continua? Con la variable continua también podemos sacar todas estas medidas. Es decir, podemos sacar la función de probabilidad, la probabilidad acumulada, podemos sacar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, todos estos cuartiles. Bueno, hay algo que se llama, algo que se me olvidó decirles, es el rango intercuartílico, ¿no? Es decir, que yo tengo aquí los cuartiles, ¿sí? Y si a mí me interesa saber cuáles son los datos o cuál es el porcentaje o los valores en X que se encargan de ese segundo cuartil, es decir, del porcentaje entre el primer 25% y el segundo 25%, es decir, entre 25 y 50, ¿cierto? Entre el primer cuartil y el segundo cuartil, simplemente yo estaría haciendo una resta, una sustracción. A esto se le llama el rango intercuartílico. Ese está por aquí, permítanme ver dónde lo tenemos acá. Rango intercuartílico. Entonces, si nosotros tenemos el valor del cuartil 3, aquí el ejemplo que nos presenta es el valor del cuartil 3 y le quitamos el valor del cuartil 1. Bueno, nos dice que estamos dentro de un rango intercuartílico, es una medida de dispersión de un conjunto de datos que expresa la diferencia o la distancia entre el primer y el tercer cuartil. Por ejemplo, se tiene la cantidad de canciones de diferentes álbumes de un artista, por lo que se quiere conocer el rango intercuartílico de estos. Si nosotros nos vamos aquí a nuestra nube de puntos, por acá, vamos con esta tabla. Recuerden que estamos con esta tabla. Por acá. Aquí en tablita, sí. Entonces, estaríamos hablando de el rango entre el 25% y el 75%. Entre el 25% y el 75% tendríamos estos valores que están aquí, es decir, nuestra variable aleatoria X entre 4 y 7 está ocupando ese rango intercuartílico. X entre 4 y 7 toman los datos del 25% al 75%. Ese sería nuestro rango intercuartílico, ¿vale? Bueno, algo que se me olvidaba decirles es que nos podemos encontrar, y esto puede pasar con nuestra nube de puntos, cuando tomamos los datos de cualquier sistema de información, nos podemos encontrar con datos que se salen, digamos, datos que no son típicos de nuestra función de probabilidad, ¿no? Nosotros ya hemos encontrado un comportamiento de nuestro X de acuerdo al comportamiento de la distribución de toda esa nube de puntos, pero puede que llegue un nuevo dato, un dato que se sale, o puede que en la misma toma de datos, en el mismo muestreo, resulta que vamos a tener un valor de X que se sale de todos estos datos. Por ejemplo, esto sería encontrar un valor de X negativo, o puede que encontremos un valor de X igual a 50, ¿cierto? Son valores de X que definitivamente no vamos a esperar. Son datos que no están dentro de nuestro rango normal y mucho menos dentro del rango intercuartílico. Acuérdense que el rango normal es el valor máximo de X menos el valor mínimo. Si yo llego a encontrarme con un valor de X igual a, bueno, un valor de X negativo o un valor de X igual a 50, estos se definen como valores atípicos, valores que no son típicos. Se les designa generalmente con el término de outliers, ¿listo? Decimos que son datos que se salen del evento normal, por así decirlo, ¿listo? Entonces los podemos tratar como outliers, ¿vale? Bien, entonces, para concentrarnos un poco más en nuestros datos, hablamos del rango intercuartílico. Ese tiene la concentración de todos nuestros datos, ¿vale? En una gráfica podríamos decir que si me voy de manera atrevida aquí a mi gráfica, podríamos decir que en una distribución simétrica podemos tomar ese rango intercuartílico como el rango entre el 25% y el 75%. Es decir, estaría alrededor de la media. Vamos a ver cómo lo podemos graficar aquí en Paint, ¿sí? Imaginemos que tomamos solamente esta distribución que está acá. Voy a tomar esta distribución que está acá. Únicamente, ¿vale? Solo voy a tomar esta distribución que está acá. Ahora, voy a tomar en una recta, vamos que sea en rojo, voy a tomar por aquí, si todo esto, toda la curva corresponde al 100%, voy a tomar esta recta que está aquí, que corresponderá al 25%, el primer 25%, es decir, de aquí hacia atrás, podríamos decir que de aquí hacia atrás corresponde a todo esto de aquí hacia atrás. Todo esto corresponde al 25%,
¿cierto? Esto sería el 25%. Si yo tomo entonces hasta el 75%, es decir, hasta acá, digamos que este es el 75%. Para hallar ese 75% podríamos decir que tomamos toda esta área sombreada, ¿cierto? Este sería el 75% de los datos. El rango intercuartílico sería entre el 25 y el 75% de los datos, es decir, datos que están alrededor de la media. Este sería nuestro rango intercuartílico, ¿vale? Bien, entonces vámonos por acá y cómo se pasa el tiempo, por Dios, el tiempo se pasa muy rápido. Y vámonos a nuestro descanso de 10 minutos y nos vemos ahora para continuar hablando de la variable continua y el resto del tema que nos queda en nuestra unidad. Vamos con distribución de frecuencias y gráficas. Vale, ya estamos terminando. Si no terminamos hoy, terminará mañana. Bueno, nos vemos en 10 minutos, ¿vale? Vamos al descanso. Muy bien, regresamos con nuestro tema. Vamos por acá. Entonces decíamos que íbamos a hablar ahora de la variable continua, ¿cierto? Con respecto a las variables continuas, voy a tomar este ejemplo que está acá. Ahora mandemos todo esto que está acá. Coloquémoslo en el tema de nuestra variable continua. Muy bien. Entonces, con las variables continuas vamos a tener también las mismas operaciones que con las variables discretas. La diferencia es que las variables discretas son valores finitos y nos van a permitir sumar datos, ¿no? Nos van a permitir realizar este tipo de operaciones. Suma producto, ¿cierto? Multiplicar, elevar cada uno de sus valores al cuadrado, multiplicar término a término, realizar la suma de términos. Eso nos lo permiten las variables discretas. Con la variable continua, pues precisamente por su misma forma de continuidad, como las variables de masa, altura, temperatura, si recuerdan, estas variables tienen valores en punto decimal. Si nosotros nos vamos a un nivel infinitesimal serían infinitas. Estas variables continuas podríamos decir que es 80.28542, una cantidad de números absurda, ¿no? Si nosotros nos vamos a hablar de la continuidad de esas variables. Pero para esto pues simplemente vamos a tomar unos cuantos valores decimales y ya definimos nuestra variable como continua, como una variable continua. Y aquí las operaciones, a diferencia de la variable discreta, ya no van a ser de suma y de producto, ¿sí? Las operaciones van a ser operaciones de fórmulas continuas. Aquí podríamos hablar que abarcan un poco más los conceptos del cálculo integral. Por ejemplo, y esto lo voy a dar simplemente a manera de explicación. Cuando nos vayamos a encontrar con una variable continua, simplemente le damos tratamiento. Pero esto es haciendo un paréntesis. En nuestra variable discreta, nosotros hacíamos una sumatoria de los valores, ¿cierto? Vámonos aquí, la sumatoria de los valores. En nuestra variable discreta, nosotros hacíamos la sumatoria de x por f de x, digamos, ¿cierto? Resulta que en nuestra variable continua vamos a cambiar los valores que se van a operar. Primero que todo, x ya no va a ser discreta, x es continua, y f de x ya no va a ser tampoco discreta, también va a ser continua. Un ejemplo de ello podría ser las variables t y f de t, es decir, una variable tiempo multiplicada por una función de tiempo, ¿cierto? Ese podría ser el cambio. Pero ahora en variables continuas ya no se habla de la operación de suma, sumar valores. Al sumar valores en una operación continua, a esto se le llama una integral, ¿listo? Entonces aquí empezaríamos a hablar del concepto de integral, por ejemplo, de t por un f de t. Bueno, con respecto a t, ¿no? Esta es la terminología. Ya no estamos hablando de sumar valores discretos, sino que ahora lo que hacemos es hacer una integral. Se le llama una integral. Y la función f de t, la función de probabilidad, es una función continua. Es una función que va a estarse graficando de manera continua de acuerdo al comportamiento de nuestro t, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar aquí un ejemplo. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos. Saltos de línea. Entonces voy a colocar aquí, por acá, un ejemplo. Vamos a colocar el tiempo en horas que funciona un aparato, ¿sí? Entonces, el tiempo en horas de funcionamiento de un aparato. Entonces, vamos a dejarlo funcionando este aparato, pero resulta que después va a necesitar mantenimiento, ¿cierto? Tiempo en horas de funcionamiento de un aparato antes de que necesite reparación. Vamos a colocarlo así, reparación. ¿Listo? Entonces decimos que esta es una variable continua. Decimos que esta es una variable aleatoria continua. Bueno,
El tiempo en horas de funcionamiento de un aparato antes de que necesite reparación. Esta es una variable continua, ¿listo? Y vamos a utilizar como ejemplo la siguiente función de densidad. Entonces, vamos con el siguiente f de x, f minúscula, x será el siguiente. Vámonos con nuestro f de x. Voy a colocar aquí. Pam, pam, pam. Vamos a decir que en este caso, f de x será igual a, digamos que sea 20.000, tomemos sobre, bueno, estamos con tiempo, ¿no? Aquí se me va la mano, f de t, digamos que sea 20.000 sobre t a la 3. Digamos que sea este el tiempo, para cualquier tiempo positivo o para cualquier tiempo mayor que algún valor, para t mayor que 100 horas. ¿Sí? Entonces, la función de probabilidad va a ser una función matemática continua que se va a comportar de esta manera siempre, para cualquier valor de t mayor a 100. Entonces, si t es menor o igual a 100, podríamos decir que nuestro f de t es igual a 0. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a modificar un poquito aquí la fórmula, si me permiten. Vámonos con... Caso es este. Bueno, se me fue aquí la mano. Dame un segundo. Vámonos con este. Entonces, f de x será 20.000 sobre t a la 3, ¿cierto? Sobre t al 3 cuando t sea mayor que 100. Y vamos a decir que es 0 cuando t, bueno, cualquier otro caso. Cualquier otro caso significa que t es menor o igual a 100, ¿cierto? ¿Cómo podríamos graficar ese tipo de funciones? Vámonos por aquí a Excel. Y me voy aquí a graficar t. Vamos a esto. Lo centrémoslo. Bien. Me voy por aquí a colocar t y por aquí f de t. ¿Vale? Decimos que t puede iniciar en 0. Vamos a ir incrementando cada uno de estos t, digamos, cada 10 segundos. 10 horas, cada 10 horas. El siguiente puede ser 20 horas, 30 horas, etcétera. Y después vamos a empezar a incrementarlo. Incrementémoslo aquí a 50, 80, 90 y 100. ¿Listo? Y después de esto, ya vamos a tener en cuenta el valor del tiempo. Para cuando t sea superior a 100, voy a empezar a decir que tomamos o contabilizamos el tiempo, perdón. Contabilizamos el tiempo de pronto cada hora. Podemos estar mirando el comportamiento cada hora. Tal vez es muy cercano, que este es un valor exponencial, sigamos haciéndolo cada 10 horas, ¿cierto? Seguimos haciéndolo cada 10 horas. Entonces tenemos este comportamiento para t. Vamos a ver cómo se comporta t. Dice que t es 0, por acá. T es 0 para cualquier otro caso que no corresponde a este. Para t mayor o igual a 100. Esto significa que para t igual a 100 y menor, es decir, todos estos valores de acá, f de t va a ser igual a 0. Entonces aquí voy a colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para t igual a 100 y menor. Para t mayor a 100, decimos que nuestra función de probabilidad va a ser 20.000 sobre t a la 3. Entonces voy a colocar aquí 20.000, 1, 2, 3, 110. Esto es t a la 3, 2, 4, 6. Bien, vamos a colocarla sobre este a la 3, este valor a la 3. Entonces, aquí ya tenemos una función de probabilidad. Bien, y este comportamiento de esta función de probabilidad aquí va a ser continuo. Entonces, para graficarlo, nos vamos a insertar, voy a la parte de gráficos y tengo dos opciones de dispersión, la nube de puntos, o puedo utilizar la dispersión con las líneas que van a conectar cada uno de esos puntos. Dice que es una dispersión con líneas suavizadas, ¿cierto? Voy a utilizar esa dispersión con líneas suavizadas. Entonces, miren que acá en nuestra gráfica tenemos los valores de probabilidad como una función continua. Los valores antes de esta función van a ser 0, ¿cierto? Antes de esa función diríamos que son 0. Aquí no lo coloco, no coloco toda la función, toda la gráfica, porque esto indicaría que entre este valor, entre t igual a 100 y 110, habría continuidad, es decir, que saltaría de 0, saltaría inmediatamente al valor de probabilidad 1.5 o 0.015, ¿cierto? Esto indica que saltaría de una y esto pues no ocurre. Sin embargo, si yo coloco adicionalmente esos datos acá, vamos a colocar ahí esos datos. Si, por ejemplo, sumamos todos estos datos, si sumamos todos esos datos, bueno, esta es la gráfica a la que me refiero, ¿no? Esta unión que está aquí, esta unión de estos dos puntos no debería ir. Entre el punto mínimo y el punto máximo, esa unión no debería ir. Es una gráfica continua, por eso fue que no los grafiqué inicialmente. Pero podríamos decir que la función vale 0 hasta t igual a 100. Y después de t igual a 100, entonces ahora sí tenemos este comportamiento de la gráfica. Este comportamiento que es el comportamiento de una función continua, ¿sí?
la gráfica continua. Si nosotros quisiéramos aquí hallar la probabilidad de ocurrencia de algún valor, entonces tendríamos que aplicar ya no técnicas de sumatoria, técnicas de acumulación con la sumatoria, sino que ahora lo que tendríamos que hacer es utilizar funciones de integración, la operación de integración. Entonces, en este caso, la probabilidad estaría dada como un valor de integración, ¿cierto? Si yo quisiera hablar de la probabilidad de una función o una función de densidad con respecto a una probabilidad, entonces tendría que hablar de la integral. Aquí la integral, recuerden que una función de probabilidad completa debe dar 1. Entonces, una de las condiciones para las variables aleatorias continuas, voy a colocarlo aquí, vamos a ver, no mentiras acá, eso nos daña. Voy a hablar de las condiciones. Entonces, una de las condiciones, recuerden que con nuestra variable aleatoria discreta, pues por acá, teníamos algunas condiciones. ¿Dónde están? A ver si la veo por acá. Vamos a ver, no la veo. Ah, miren, aquí. Tenemos algunas condiciones, ¿no? Voy a tomar estas condiciones, control C, y voy a llevarlas a la variable aleatoria continua. Voy a irme por acá y voy a utilizar esas mismas condiciones acá. Condiciones para variables aleatoria continua, ¿de acuerdo? Entonces, las condiciones para mi variable aleatoria continua siguen siendo las mismas con respecto a la función de probabilidad. La probabilidad debe estar entre 0 y 1, pero esta vez la probabilidad acumulada ya no se va a contar como una sumatoria, sino que ahora se va a ver como una integral. ¿Listo? Vamos a hablar de una integral. Vamos a hablar de una integral que iría desde menos infinito, voy a colocar aquí, iría desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Una integral que va desde menos infinito hasta infinito de f de x. Es la manera como se manejan ahora matemáticamente las funciones de probabilidad, que son continuos, ¿listo? Ahora nuestra función de probabilidad ya no es discreta, ahora es continua. Significa que la integral de toda la función de probabilidad me va a dar 1, ¿de acuerdo? Y para las probabilidades acumuladas, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad de que x esté entre un valor a y b, entonces x mayor a menor a b, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que x esté entre a y b, la integral que debo hacer ahora es la integral entre a y b. ¿Listo? De f de x. Para hallar la probabilidad de un x entre un valor y otro, pues simplemente hago la integral de ese f de x. ¿Listo? Bueno, estos valores ya no los puede entregar. Si nosotros necesitásemos hacerlo, bien sea en Excel o en Python, estos valores de integración a estas operaciones ya nos las hace este mismo programa. ¿Listo? Eso si llegásemos a necesitarlo, ¿no? En caso de que lleguemos a necesitarlo. Eso lo hace el mismo programa. El mismo programa se encarga de encontrar esos valores. ¿Listo? Bueno, si ustedes lo quieren hacer a mano, se puede hacer a mano la integral de f de x desde menos infinito hasta infinito. Bueno, en este caso sería desde 100 hasta infinito de toda esta función. O sea, en nuestro caso, esta integral que definimos como igual a 1, voy a colocarlo acá. Esta integral, la integral de f de x desde menos infinito hasta infinito de f de x sería igual a 1, estaría definida de la siguiente manera. La integral ahora ya no va... La integral ahora ya no va desde menos infinito. La integral inicia en 100, ¿cierto? La integral inicia en 100. ¿Dónde termina? La integral termina en... vamos a hacerlo acá. Sí, entonces, nuestra integral ya no inicia en menos infinito, sino que ahora inicia en 100. ¿Por qué? Porque para nuestro caso, f de x empieza a tener sentido en t mayor que 100. Para cualquier otro caso es 0. Si yo quisiera sacar la integral en esos valores, pues me va a dar 0 simplemente. Entonces decimos que la integral de nuestro f de x va desde 100 hasta infinito para nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo estaría esa función? F de x es lo que nosotros tenemos aquí, el 20.000 sobre t a la 3. Entonces simplemente reemplazamos el 20.000, lo dividimos por t elevado a la 3, ¿cierto? Esta integral que está acá, esta integral debería ser igual a 1 para que nosotros pudiéramos tener nuestra función de probabilidad. Simplemente despejando el valor, o sea, realizando esta operación y despejando nuestro valor para t, podríamos decir que esta t sí sería una función de probabilidad, o esta f de t, perdón, sí sería una función de probabilidad, si este es el comportamiento, si la integral de todos estos valores al final es igual a 1. ¿Listo? Este sería un ejemplo del comportamiento de la función continua. Ya este sería como para terminar la diferencia entre esos dos tipos de variables. Entonces, en la clasificación de variables, voy a colocar aquí clasificación de variables. Hemos visto dos tipos de clasificaciones, ¿no? Entonces, la hemos visto por variable continua y variable discreta, ¿cierto?
variable continua o variable discreta. Bien, lo completo que queda aquí. Variable continua o variable discreta. Esta es una de las clasificaciones. Sin embargo, cuando nosotros vayamos a la parte práctica de todos los datos, nos vamos a encontrar con otra clasificación de las variables. Estas variables son variables que podemos cuantificar, variables que podemos utilizar desde el punto de vista de valores numéricos. O sea, ya han sido variables numéricas. Si los invito un ratico aquí a este conjunto de datos, si los llevo a este conjunto de datos, miren que en este conjunto de datos tenemos columnas que son cadenas de caracteres, ¿cierto? Tenemos columnas que son números continuos, tenemos números discretos, tenemos columnas que pueden llegar a ser números continuos, por aquí no hay fecha, pero bueno, podríamos decir que para tener en cuenta los centavos, si tenemos en cuenta, dependiendo de la moneda, queremos tener en cuenta los centavos, podríamos decir que tenemos columnas con valores continuos, pero la pregunta es, si todos estos datos al final van a ser manejados por un programa, entonces, ¿cómo puedo pasar a ese programa todas estas variables que tienen cadenas de caracteres para que el programa los pueda entender, ¿cierto? Entonces, a estas variables que son de tipo cadenas de caracteres, las llamamos variables cualitativas, ¿listo? Todas estas son variables cualitativas, expresan alguna cualidad o algún nombre o algún adjetivo, y las otras variables van a ser variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser de tipo continuo o discreto, ¿sí? Que es lo que ya hemos visto. Entonces, vámonos con vamos a este que está aquí, y vayamos con esa clasificación. Entonces, variables cualitativas y cuantitativas. Bien, ¿qué pasa con las variables cualitativas? Las variables cualitativas expresan una cualidad, ¿no? Expresan una cualidad del comportamiento de lo que se está midiendo en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero decir que algo es bueno, que algo es excelente, que está dentro de un rango de aceptación o desaprobación, o que simplemente estoy indicando que sí pertenece o no pertenece a un rango. Estas serían las variables cualitativas. Vámonos aquí a nuestra tabla de datos. Miren que aquí en la tabla de datos tenemos columnas que tienen esas cadenas de caracteres. Y algunos simplemente hablan del país de origen, el sector, la intención. Miren que aquí voy con esta columna, la columna que estoy señalando. Esta columna tiene solo dos respuestas, sí o no, ¿de acuerdo? Esas son columnas que tienen alguna, podríamos decir que de cierta manera, tienen alguna nominación. Nominan el sí y el no. Veamos con detalle, intención, sector, alguna calificación. Bueno, este ya es calificación. Intención frente a los proyectos. Detalle. Bueno, supongamos que una de estas evaluaciones, digamos que esta intención de frente a los proyectos es una calificación, supongamos que está a nivel de calificación. Aquí la calificación se dio de manera numérica, fue los datos que acabamos de hacer para esa cuantificación discreta, ¿no? Pero imaginemos por un momento que la calificación se da a manera de letras, de palabras. Una calificación de buena, regular, mala, excelente, ¿cierto? Entonces, donde la persona describe esos valores como buenos, regulares, malos. Diríamos que en ese caso nuestra variable es una variable también cualitativa. Realmente con las variables cualitativas tenemos dos tipos de variables cualitativas. La variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal, ¿listo? Vamos a tener dos tipos de variables cualitativas. La nominal no tiene un orden, la ordinal sí tiene un orden. Podríamos decir que sí expresaría un orden. Cuando nosotros hablamos de darle una calificación desde el punto de vista de palabras, bueno, regular, malo, esa calificación está dada en una variable cualitativa y podemos ordenar esa calificación. Podemos hablar de ordenarla desde lo más malo hasta lo excelente. Tendríamos un ordenamiento de esa variable. Esa variable podríamos decir que es de tipo ordinal, se puede ordenar, ¿listo? Entonces, las variables que son de tipo ordinal, vámonos aquí a nuestro Excel. Variables de tipo ordinal se pueden reemplazar o cuantificar con valores. Por ejemplo, si yo tengo en mi variable malo, regular, bueno, yo podría darle un valor de asignación a cada uno de estos valores. En mi variable ordinal, diría que malo es 1, regular es 2 y bueno es 3. Entonces, cuando ya tenga mi tabla de datos como la que teníamos acá, si nuestra evaluación o nuestra variable ordinal, bueno, nuestra variable cualitativa se puede ordenar, entonces de acuerdo a ese ordenamiento yo le puedo dar
un sistema de numeración a cada uno de esos resultados, ¿cierto? Y ese sistema de numeración o ese valor de numeración lo manejaría para todo el análisis. Una vez que se define ese valor de numeración, se maneja para todo el análisis. Esto con respecto a las variables de tipo ordinal. Las otras variables, las de tipo nominal, simplemente definen o le dan nombre a una ubicación. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del sector tecnología, construcción, ¿sí? No es que un sector sea más que el otro o que se le pueda ordenar en grado de importancia, o lo mismo para el país de origen, ¿cierto? No es que un país sea más importante que el otro, sino que simplemente describen a manera de variable nominal, describen esa variable, describen ese valor, ¿cierto? Intención frente a los proyectos, detalle de la inversión, no son variables que se pueda decir que un valor tiene más, o un dato, un resultado tiene más valor que otro dato, o que se puedan ordenar de menor a mayor rango, por así decirlo, ¿no? Simplemente son variables que a estas las definimos de tipo nominal. ¿Qué pasa con las variables de tipo nominal? También se les puede hacer este ordenamiento, ¿cierto? A esto se le llama una caracterización. Estamos pasando la variable cualitativa, la estamos pasando a números, a valores cuantificables. ¿Listo? A esto se le llama una caracterización. Entonces, estamos caracterizando este valor con este número, este valor con este número, este valor con este número. ¿Listo? Vamos a decir que esa es nuestra caracterización. Bien, continuamos aquí con nuestros datos de unidad, distribución de frecuencias. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a hablar de las distribuciones de frecuencias. Resulta que nosotros en nuestro ejemplo, en algún momento, creo que por acá, si no estoy mal, sí, por acá, nosotros tomamos nuestra variable aleatoria X y tomamos los datos que no se repetían. Empezamos a realizar un ordenamiento de esos datos, ¿cierto? Para ver cuáles no se repetían. Y de acuerdo a ese ordenamiento, sacamos un número de repeticiones. Voy a tomar esta tabla por acá, voy a pegarla acá. ¿Listo? Tenemos nuestro X y nuestra frecuencia. Esto lo voy a llamar la frecuencia. No, sí, no. Frecuencia. Resulta que la frecuencia nos indica el número de repeticiones de nuestra variable aleatoria X, ¿cierto? Esa frecuencia se puede ir sumando. Al final, la suma de todos esos valores de frecuencia me va a dar el total de los datos, el n de los datos, ¿cierto? Esta es una manera de tabular los datos, pero también hay otra manera de tabular los datos. Bueno, a esta frecuencia la llamamos la frecuencia absoluta. Es simplemente un número que describe de manera absoluta la cantidad de acuerdo a la variable X. Entonces, a esta la llamamos la frecuencia absoluta. Tenemos aquí nuestra frecuencia absoluta. También podemos hablar de una frecuencia relativa. Sí. Entonces, miren, cuando hablemos de valores absolutos, los valores absolutos siempre van a traer unidades normales así, o bueno, pueden ser adimensionales o traen las unidades de conteo, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir 58 veces, 30 veces, 49 veces, o si estoy haciendo alusión a personas, entonces podría decir, bueno, 58 personas, 30 personas. La frecuencia absoluta hace referencia al valor de manera absoluta. Cuando hablemos de frecuencia relativa, vamos a hablar de un término en porcentajes, ¿listo? Frecuencia relativa. La frecuencia relativa expresa esta misma frecuencia, pero dada por medios porcentuales. En nuestro caso, sería similar o sería equiparable a la probabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros con la probabilidad nosotros tomamos el número de la frecuencia absoluta, el número de repeticiones, y lo dividimos por el total, por n, ¿cierto? ¿Se acuerdan con la probabilidad? Vámonos a nuestra unidad para ver qué nos dice la unidad de la frecuencia relativa. Nos dice que tomamos FI, es decir, la frecuencia específica de ese elemento, y lo dividimos por n, lo dividimos por el total. O sea, nuestra frecuencia relativa podría ser equiparable, podría ser comparable con la probabilidad. Pero en términos de estadística, nosotros estamos hablando de ordenar todos los datos en una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias me muestra la frecuencia absoluta, me muestra la frecuencia relativa. Decimos que la frecuencia relativa es el dato sobre el total. El total es de, ¿cuánto fue? 320. Entonces, este valor de frecuencia absoluta sobre el total, sobre los 320. Aquí tenemos estos valores de frecuencia relativa, pero para poderlos ver dentro de un cuadro de frecuencias, dentro de un cuadro de distribución de frecuencias, entonces pasamos la frecuencia relativa a valores porcentuales, ¿listo? Voy a dejar otros dos valores decimales. Entonces pasamos la frecuencia relativa a valores de porcentaje, 18.3, 9.38, ¿cierto? Esta es podríamos decir que la probabilidad o la frecuencia relativa para cada uno de los valores de X, ¿sí? Tenemos también la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es tomar esa frecuencia relativa e irla acumulando. Por aquí vamos a colocar entonces la frecuencia acumulada.
a colocarla por aquí. Entonces, tomo el primer dato de frecuencia, ¿cierto? Y para los demás valores la iré acumulando. Esta sería nuestra frecuencia acumulada, que al final, pues, resulta ser igual al 100%. Colocar esto, a ver. Colocar esto en una tabla. Nuestra tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué otra cosa tenemos en nuestro texto? Frecuencia acumulada. Bien, y en el texto pues simplemente nos habla de tener un conjunto de datos. Ese conjunto de datos, según veo, cuantifica el número de hijos de una persona. Luego se pasa esa cuantificación a valores sin repetir, X, la variable aleatoria X, se pasaría a valores sin repetir, ¿sí? Nosotros tenemos X aquí con todos los valores repetidos, pero si nosotros pasamos a otra función de distribución de X, de nuestra variable aleatoria, entonces X con sus valores no repetidos sería 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Luego, para determinar la frecuencia absoluta, entonces dice que se hace un conteo. Hay hay una persona que tiene 0 hijos, 2 personas que tienen un hijo, 4 personas tienen 2 hijos, y así sucesivamente, ¿no? Eso deberíamos comprobarlo con nuestra tabla original. Una persona tiene 0 hijos, ¿cuántas personas tienen un hijo? 2 personas tienen un hijo, ¿cuántas personas tienen 2 hijos? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos nuestra tabla de frecuencias, empieza a formarse con la frecuencia absoluta. La primera frecuencia es la frecuencia absoluta. Ah, sí, se me olvidaba decirles, la frecuencia absoluta se describe con el indicador F sub i. Entonces aquí podríamos decir que es un FI, ¿de acuerdo? La frecuencia absoluta es FI. Luego, para hallar la frecuencia relativa, pues simplemente se toma el valor de esa frecuencia sobre el total. Esto, en valores porcentuales, me daría la frecuencia relativa. Se define como FR, ¿listo? Entonces nos vamos por aquí. La frecuencia relativa se definiría en estadística como un F sub R. La otra frecuencia, la que tenemos por aquí, va a ser nuestra frecuencia acumulada, ¿cierto? La frecuencia acumulada, aquí no aparece, déjenme ver si está por aquí arriba. La frecuencia acumulada se define con F mayúscula, pero F mayúscula ya. Creo que está así. Bueno, ahí está. Entonces, la frecuencia acumulada, ¿por acá dónde está? Así es, esta parte. Entonces, la frecuencia acumulada va a ser el valor de frecuencia que se va a ir acumulando para cada uno de los valores de X, ¿no? Los invito a que revisen este texto, el de la unidad, para que vayan viendo cómo se va distribuyendo cada uno de esos valores. La frecuencia acumulada se define con la letra F mayúscula. Voy a colocarle aquí el subíndice A, F sub A, para indicar que es una frecuencia acumulada. ¿Listo? Esta sería la tabla de distribución de frecuencias. En el ejemplo que veníamos colocando al inicio, ¿no? Todos los valores de X, para todos los valores de X, esta sería nuestra tabla de distribución de frecuencias. Algo que nos puede expresar el comportamiento de todos esos datos, que nos puede decir cuál es el comportamiento de todos esos datos, es una gráfica. Miren, definitivamente uno se guía mucho por lo que ve, y lo que ve debe darse en gráficas entendibles, en una visualización de datos claro, ¿cierto? Una visualización de datos que pueda ser claro. Para esto, pues, se pueden utilizar diferentes tipos de gráficos. Aquí la unidad nos habla del gráfico de barras, nos habla del gráfico de sectores, bueno, o diagrama circular, y nos habla del histograma. También hay otro gráfico por acá, déjenme ver, el diagrama de cajas y bigotes. Dependiendo del gráfico que nosotros seleccionemos para mostrar nuestro comportamiento de los datos, asimismo, la persona a la que mostramos ese gráfico dará por entendido o se enterará del comportamiento de esos datos, ¿no? Tablas de probabilidad, dependencia, independencia, esto creo que ya... correlación y regresión, bueno, tenemos que hablar de esta parte. Bueno, yo creo que mañana alcanzaremos a hablar de correlación y regresión. Hablar de regresión de datos. Sí, ya lo que nos hace falta es hablar de regresión de datos. Por hoy, ocupémonos de esta parte de las tablas de distribución de frecuencias, la tabla de distribución de frecuencias y de las gráficas, ¿vale? Y de las gráficas que vamos a tener con las tablas de distribución de frecuencias. Entonces, miren, nos habla la primera gráfica, vamos por acá, vamos en el orden que nos muestra esta unidad. El primer gráfico que nos muestra es el gráfico de barras. Los gráficos siempre, cuando utilizan valores de barras o valores de posición, siempre es para comparar el comportamiento de las variables, ¿de acuerdo? La idea de estos gráficos de barras, o sean barras verticales, sean barras horizontales, siempre es comparar el comportamiento de cada una de las variables. Podríamos decir nosotros que de las variables aleatorias, ¿cierto? En este caso, pues estamos hablando de variables aleatorias discretas, entonces se puede entender mucho mejor el comportamiento de estos datos. Bueno, con las variables cualitativas, nominales y ordinales, para poder empezar a trabajar en ellas, vamos a hacer algo que se llama, ¿se acuerdan? La caracterización. Generalmente, las variables cualitativas se van a caracterizar en variables discretas, ¿listo? Entonces, casi siempre que podríamos decir que la mayor cantidad de variables que vamos a manejar van a ser variables de tipo discreto.
¿vale? Pero con las variables continuas no podemos tener en cuenta que pues, pueden aparecer, no podemos dejarlas de lado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer, no podemos dejarlas de lado. Sin embargo, pues si necesitamos algún valor de probabilidad específico, pues podemos hacer uso de algunos programas, como por ejemplo Excel. Excel nos muestra la probabilidad o distribuciones de probabilidad para variables continuas. Si nosotros tuviéramos un valor continuo, podemos encontrar la probabilidad o podemos encontrar la media o podemos encontrar cada uno de esos valores estadísticos de acuerdo a las funciones que nos dé Excel o que nos dé Python. Ya nos iremos encontrando con cada uno de estos ejemplos en la medida que vayamos avanzando. Si vamos avanzando de pronto cuando tomemos todos los datos y los vayamos a analizar, vamos a tener cierto tipo de datos de comportamiento frecuente. Entonces ahí vamos a ir mirando cuál es lo que más vamos a tener que solucionar de manera frecuente. Bien, vámonos con el gráfico de barras, ¿no? Entonces, para el gráfico de barras, voy a contabilizar para estos gráficos, voy a tener en cuenta la variable aleatoria X y la frecuencia de esa variable. ¿Listo? Entonces voy a empezar a dibujar de acuerdo al X y a su frecuencia. Bueno, aquí en este ejemplo, X o la variable aleatoria viene a ser como la descripción de los datos, ¿no? Aquí vienen a darse como jugar bolos, cena, piscina, día familiar, etcétera. Estos simplemente son descriptores, pero nosotros para nuestro X, para nuestra variable aleatoria, podemos utilizar valores numéricos, no pasa nada. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el gráfico? Bueno, aquí guíense en el texto si desean. ¿Cómo podemos encontrar un gráfico, vamos por acá, un gráfico de barras? O cómo podemos hallar un gráfico de barras. Estos gráficos de barras pueden darse como barras de manera distribuidos a lo largo horizontalmente, ¿cierto? Sus valores van a estar definidos, sus valores en X o los valores de la distribución de X van a estar dados de manera vertical hacia arriba. Vamos a hacerlo para nuestro conjunto de datos. Aquí tenemos el conjunto de datos X y su frecuencia absoluta, ¿listo? Entonces nos vamos a la parte de insertar gráficos. Y resulta que aquí hay un gráfico especial por acá, en la parte de arriba. ¿Dónde está? Gráfico de barras, ¿cuál es? Histograma. ¿Cuál es el que sale acá? Barras. Entonces vámonos por acá, gráfico dinámico, no. Míralo, aquí está, es que no lo había visto. Los gráficos de barras, ¿sí? Podríamos decir que son barras que van a indicar el crecimiento de nuestra variable desde una variación de manera horizontal. O sea, el crecimiento se va a ver de manera horizontal. ¿Cuándo pueden ser útiles estos gráficos? Cuando, por ejemplo, estamos comparando el índice de crecimiento monetario entre países, ¿sí? Voy a colocar aquí una de esas gráficas, ¿sí? Selecciono aquí las gráficas de barras, esta que está acá. Entonces, supongamos que ahora nuestro X son países, Colombia, Chile, Venezuela, y nuestra frecuencia absoluta o la variable que queremos graficar puede que sea el crecimiento el crecimiento económico o no sé, o la tasa de crecimiento, o también puede ser la deuda externa, bueno, tantos valores que pueden indicar variaciones económicas en un país. Entonces, si yo quiero hacer este tipo de comparaciones, a lo largo del tiempo puede utilizarse, o a lo largo de una frecuencia, un incremento. Entonces podemos utilizar este tipo de gráficos, ¿no? Aquí este gráfico está utilizando dos valores, voy a quitar uno de ellos. Permítanme. Formato, seleccionar datos. Voy a quitar este de X. Bien. Entonces decimos que aquí estamos contabilizando. Bueno, aquí el conteo está mal. Voy a cambiar los datos del formato al eje. Mentiras, vámonos con estos datos que están acá. Formato de la serie de datos. Mentiras. Por acá. Seleccionar datos. Me voy a la parte de seleccionar datos y vámonos aquí a la edición. Vamos a editar. Bueno, parece que aquí, permítanme ver, modificamos estos datos. Nombre de la serie y valores de la serie. A ver. 1, 2, 3, 4. Bueno, editar. Seleccionemos estos valores de X. Le damos a aceptar y aceptar. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí podemos decir que nuestro valor de X está en la variable, en la recta vertical, ¿cierto? El eje vertical son los valores de X. El eje horizontal son los valores o corresponderá a los valores de frecuencia absoluta, el incremento de frecuencia absoluta. Y, como les decía, este gráfico de barras puede utilizarse para mirar el conteo o comparar el crecimiento o decrecimiento también de ciertos aspectos económicos en algún país, entre empresas, niveles de ventas entre vendedores, bueno.
o el comportamiento de las ventas entre vendedores, igual que si lo comparamos de manera vertical, es decir, si le cambiamos el sentido a esas barras. También se puede utilizar esa comparación de manera vertical, ¿listo? Al final se tendrá el gráfico. Bueno, ya ustedes con más calma pueden ir mirando esta unidad. Otro gráfico es el gráfico de sectores utilizado para las variables cualitativas, cuantitativas discretas. Bueno, vamos a utilizar entonces este gráfico de sectores. Para esto voy a hacer referencia entonces a ese valor porcentual, a ese incremento porcentual de nuestra tabla, ¿no? Bueno, aquí en el ejemplo vamos a ver qué nos muestra. Tiene la tabla, frecuencia relativa, frecuencia relativa y el ángulo. Aquí hace referencia a este valor de ángulo. Permítanme ver qué dice. En este caso se adiciona. Ok. Bien. Resulta que, sí, aquí en el gráfico, la persona que definió este libro, o que escribió esta unidad, esta guía, definió todo el recorrido de la variable, todo el recorrido de 360 grados para nuestro 100% del pastel, ¿cierto? Todo el 100% va a ser el recorrido de toda la circunferencia. ¿Listo? Ese va a ser el 360 grados, el recorrido en un 360 grados. Entonces, simplemente aquí la persona pues se encargó de definir por medio de una fórmula, hacer una especie de regla de 3 para decir a qué corresponderá cada uno de sus valores porcentuales en un incremento gradual. Si estamos hablando del 10%, el 10% habrá recorrido unos 36 grados, ¿sí? El 20% recorrerá otros 36 grados y así sucesivamente, ¿cierto? Ese es el recorrido de nuestro diagrama, pero nosotros lo vamos a hacer utilizando acá. ¿Algo? Vamos a utilizar entonces nuestra frecuencia relativa, utilizar esta frecuencia relativa y vamos a utilizar los valores de X. Vamos a graficar entonces en insertar, nos vamos a ir a la sección del diagrama circular, el gráfico circular. Entonces con el gráfico circular ya podríamos hacer una inspección del comportamiento de estos datos para cada uno de los valores de mi variable X. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya cambiamos para cada uno de los X. Seleccionar datos. Vamos por acá. Vamos a quitar este que está acá. Tenemos dejamos frecuencia relativa, dejamos los X, modificar, déjenme ver si está bien seleccionado estos datos y aceptar. Y aceptar. Bien, entonces, aquí en esta gráfica estamos tomando los valores de X, los estamos graficando de acuerdo a su frecuencia relativa, a su valor porcentual, ¿cierto? Podríamos decir que X igual a 3 ocupa un 18%, X igual a 4 un 9%, bueno, etcétera, etcétera. Cada uno de esos valores en X va a ocupar un valor. Para X igual a 3, aquí el azul que se ve tal vez llegue a ser confuso. Un X igual a 3, voy a hacer un acercamiento. Un X igual a 3 me muestra el color azul oscuro, ¿sí? Pero un X igual a 7 también me muestra un valor azul, tal vez un poco más claro. Y un X igual a 9 me muestra otro valor de azul, otro nivel de azul, ¿cierto? Entonces aquí la regla sería la siguiente. Si usted quiere mirar el comportamiento de una serie de datos, de un conjunto de datos, dentro de todo el 100%, pero estos conjuntos de datos, estas comparaciones, no llegan a superar los 5 valores de X, por ejemplo. Sería muy útil utilizar este tipo de gráficas, ¿no? A menos que, bueno, ya sea necesariamente obligatorio, pero si ustedes se dan cuenta, entre más valores de X se utilice, más se va a dividir el pastel, y esto hace que la visualización sea cada vez más difícil, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a mirar cómo ayudarle a la persona a la que le vamos a mostrar este informe, cómo ayudarle a que él vea más claramente esos datos. Sin embargo, pues tenemos que mencionar que este tipo de gráficos existe y podemos darle también etiqueta a ese conjunto de datos. Vamos a ver, agregar etiqueta. Vamos a colocarle aquí etiquetas de datos. Entonces, nosotros podemos agregarle etiqueta indicando qué valor corresponde a qué frecuencia absoluta o a qué porción o a qué parte del pastel tenemos ahí, ¿cierto? Podemos agregarle etiqueta a los datos para dar una mayor información, pero como les digo, si nuestros X, si nuestras variables aleatorias, si nuestros X son muchos, no es recomendable utilizar este tipo de gráficas porque no va a haber claridad. La idea de usar una gráfica es siempre que haya claridad en la expresión de los datos. Si no hay claridad, lo mejor es cambiar de gráfica. Usted puede decidir qué gráfica puede ser la más conveniente para expresar esos datos. ¿Listo? Bien, tenemos aquí que otro gráfico. Este es el histograma. Bien, con el histograma resulta que tenemos algo particular. Miren, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de los tipos de variables? Las variables discretas y las variables continuas
Y también hicimos algo con una variable discreta, que fue realizar una tabla de frecuencias, ¿cierto? Realizamos una tabla de frecuencias y pues esto fue sencillo para esta variable discreta. Sin embargo, si nosotros vamos a hacer esto con una tabla, con una variable continua, resulta que las variables continuas ya no van a manejar este tipo de valores. De hecho, si la variable es discreta, pero maneja muchísimos datos, también tenemos que hacer lo que les voy a comentar. Si la variable es continua, ya no se habla de una variable aleatoria X o de un valor para X, sino que se habla de un rango para X, ¿cierto? Supongamos que nuestra variable aleatoria X corresponde a un tiempo que va a estar contabilizado entre 100 horas y digamos que 1000 horas, ¿cierto? Entre 100 horas y 1000 horas como un perro. Entre 100 horas y 1000 horas. Entonces, para nuestra variable aleatoria X, podríamos decir que ahora vamos a tomar el rango. Nuestro primer rango tomaría los valores desde 100 hasta, digamos, 200, ¿cierto? Entonces empezamos a tomar los valores desde 100 a 200, luego desde 200 hasta 300, luego tomamos los datos de 300 hasta 400, desde 300 hasta 400 y así sucesivamente. Vamos a ver si esto nos ayuda. No, lástima. Desde 300 hasta 400, 400 a 500, 500 a 600, 600 a 700, 700 a 800, 800 a 900, y de aquí llegaríamos hasta 1000, ¿no? 900 a 1000. Bien. Y bueno, puede ser el último dato de 1000 en adelante. El último puede ser de 1000 en adelante o bueno, de 900 en adelante también, podríamos decir. De 900 en adelante, hasta infinito. 900 en adelante. Bien, ahora nuestro valor de X ya no son valores específicos como lo que nosotros teníamos aquí en la variable discreta, sino que como manejamos ahora una variable continua, ahora los valores de X van a estar dados por un intervalo, ¿cierto? Un intervalo. También debemos tener en cuenta que esto puede valer cuando nuestra variable X tiene un rango muy amplio, es decir, el rango puede ir también desde 100, pero digamos que va desde 100 hasta 1.000.000. Todos son valores discretos, todos esos son valores discretos. ¿Listo? En este caso también cabría la posibilidad de hacer una tabla de distribución de frecuencias teniendo en cuenta estos rangos para X. Y asimismo se realiza el conteo. Esto es lo que trata de demostrar aquí la gráfica de histograma. Cuando se tiene un conjunto de datos X con unos intervalos y se realiza ese conteo, entonces se puede saber en un histograma, se puede saber ese intervalo qué frecuencia tiene. ¿Qué frecuencia de datos tiene? Este es utilizado precisamente para modelar el comportamiento de ese rango de datos. ¿Listo? Entonces, vámonos por acá. Coloquemos una frecuencia, bueno, puede ser esta misma. Utilicemos esta misma frecuencia. Utilicemos esta misma frecuencia. Bueno, y repitamos los últimos dos datos. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí podríamos decir que este tipo de datos o también este tipo de datos, los podemos graficar en un histograma, ¿sí? Entonces me voy aquí a insertar gráficos y resulta que hay una parte donde habla de gráficos estadísticos, ¿cierto? El gráfico estadístico, bueno, dos de los representativos que nos muestra Excel son el histograma y el diagrama de cajas y bigotes. El histograma pues nos va a representar algo así como el comportamiento de todos estos datos, voy a alejarme un poquito, el comportamiento de todos estos datos de X. Bueno, aquí solo me toma estos dos intervalos, pero el comportamiento de todos estos datos de X para estos valores de frecuencia absoluta, ¿cierto? Eso me lo va a mostrar el histograma. Bueno, aquí solo toma 30, 46. Bien, aquí debería hacerle una modificación. Pero otro diagrama que se puede ver aquí es el diagrama de cajas y bigotes. Para el diagrama de cajas y bigotes voy a utilizar un valor que tenemos por acá, nuestra tabla anterior. ¿Se acuerdan de nuestra tabla anterior? La tabla donde nosotros teníamos la probabilidad acumulada de X. Pues resulta que si yo me voy aquí a todo este conjunto de datos, ¿sí? En bruto como lo teníamos, todo este conjunto de datos, y voy a solicitar un diagrama de cajas y bigotes. Miren, lo tengo por acá. Voy a correr este diagrama de cajas y bigotes, lo voy a correr por acá y me voy a acercar. ¿Listo? ¿Qué pasa con el diagrama de cajas y bigotes? Pues resulta que nos va a mostrar o nos va a señalar el rango intercuartílico. Si ustedes se dan cuenta, la caja que está en azul en nuestro diagrama de cajas y bigotes, lo que está en azul nos muestra el rango intercuartílico, desde el 25% hasta el 75%. Miren, el 25% corresponde a X igual a 4, el 75% corresponderá a X igual a 7, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí en nuestra tabla, en nuestro diagrama de cajas y bigotes. La variable que está en la recta vertical o en el eje vertical es esa variable X, que nos va a decir de dónde a dónde van ese rango intercuartílico, de ese 25 a ese 75%. Y los extremos me van a mostrar
desde el 0% hasta el 100%, que van a ser los bigotes, ¿de acuerdo? Es todo ese recorrido de los bigotes. A esto se le llama diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Puede que algún valor en X se salga de todos estos datos. En el diagrama de cajas y bigotes podemos tener un valor de X por aquí negativo. Entonces, ese valor se va a ver como una X, se va a ver por fuera de esos valores. Y en el diagrama de cajas y bigotes nosotros podemos elegir si ese valor lo reemplazamos, lo eliminamos, lo modificamos, cambiamos ese dato. Bueno, tomamos una decisión sobre ese valor de acuerdo a lo que nos muestra el diagrama. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas. Vamos a ver por acá. ¿Hay preguntas? Dejamos por aquí hasta ahora. Entonces, nos vemos el día de mañana. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el foro de preguntas al profesor. Nos vemos el día de mañana y también aquí pueden escribir sus preguntas o abrir su micrófono. Nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Un fuerte abrazo. No olviden hacer sus preguntas. Chao, Dios los bendiga. Feliz día. Hasta